A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas nos han dejado enigmas que desafían nuestro entendimiento moderno. Monumentos inexplicables, artefactos fuera de lugar y conocimientos avanzados que no deberían haber existido en su tiempo. Hoy vamos a adentrarnos en 5 de los misterios más fascinantes que aún nos intrigan. Desde los cielos de Perú hasta los mares de Grecia, viajaremos a través de las sombras del pasado en busca de respuestas a preguntas que han desconcertado a los expertos por siglos. Número 5. ¿Sabías que en la isla de Creta, uno de los más grandes enigmas de la arqueología yace en un simple trozo de arcilla? Nos referimos al disco de Festo, un artefacto descubierto en el Palacio Minoico de Festo en 1908. A primera vista, parece ser solo un disco de arcilla cocida, pero lo que realmente lo hace desconcertante es la escritura impresa en él. Este disco, que mide unos 16 centímetros de diámetro, está cubierto en ambos lados con una espiral de símbolos impresos en la arcilla, como si hubieran sido hechos con pequeños sellos. Lo fascinante es que, hasta el día de hoy, los arqueólogos no han logrado descifrar qué dicen estos símbolos ni cuál era su propósito. Se han contado 241 signos organizados en 61 grupos que parecen seguir un patrón. Los símbolos representan figuras humanas, animales, herramientas y plantas, pero el significado preciso sigue siendo un completo misterio. ¿Era un tipo de escritura religiosa? ¿Un sistema de códigos para rituales? ¿O quizás un mensaje enviado por una civilización que desapareció sin dejar rastro? Otros teorizan que podría haber tenido un propósito ceremonial o incluso mágico. Pero hasta ahora, ninguna teoría ha logrado resolver el enigma. Lo que sí sabemos es que este disco ha desconcertado a los expertos durante más de un siglo y cada intento de descifrarlo ha fracasado. El disco de Festo permanece como una puerta cerrada al pasado, una prueba de que aún hay mucho por descubrir sobre las antiguas civilizaciones. ¿Podría ser este el mensaje de una civilización perdida que nos habla desde el tiempo? Eso, quizás, nunca lo sabremos. Número 4. En el árido desierto del actual Pakistán, se erigen las ruinas de una de las ciudades más avanzadas de la antigüedad, Mohenjo-Daro, una joya de la civilización del Valle del Indo. Este sitio, que data del año 2500 a.C., se destacó por su asombroso urbanismo y arquitectura. Pero, a pesar de sus logros, el misterio de su abrupta desaparición sigue siendo un enigma sin resolver. Lo que más desconcierta a los arqueólogos es cómo una ciudad tan avanzada pudo desaparecer de la historia sin dejar rastro. Mohenjo-Daro contaba con un sistema de alcantarillado que rivalizaba con algunas ciudades modernas, una planificación urbana perfectamente alineada, y construcciones de ladrillo que evidencian un conocimiento avanzado en ingeniería. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada desapareciera sin explicación? Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Una de las teorías más desconcertantes sobre su desaparición sugiere que Mohenjo-Daro pudo haber sido destruida por una explosión nuclear antigua. Esta teoría, aunque parece sacada de una novela de ciencia ficción, se basa en los altos niveles de radiación que algunos investigadores afirman haber encontrado en el área, así como los restos de cuerpos esparcidos por la ciudad, aparentemente quemados por una fuente de calor extremo. Sin embargo, esta hipótesis sigue siendo muy controvertida y carece de consenso científico. Otras teorías más aceptadas sugieren que la ciudad pudo haber sido abandonada debido a cambios en el curso del río Indo, que habría dejado a la ciudad sin acceso a agua. Pero, al igual que muchos misterios antiguos, la verdadera razón detrás de la desaparición de Mohenjo-Daro sigue siendo un rompecabezas. Hoy, lo que queda de esta gran ciudad son solo ruinas, vestigios de un pasado glorioso que desapareció sin dar explicaciones.
¿Qué podría haber sucedido en Mohenjo-Daro? Quizás nunca lo sepamos, pero su silencio es un recordatorio de lo poco que aún sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Número 3. Las líneas de Nazca, en Perú, son unas enormes figuras geométricas y representaciones de animales, solo visibles desde el cielo, han desconcertado a arqueólogos y científicos durante décadas. ¿Por qué una civilización antigua creó estas colosales figuras? Este enigma aún no tiene una respuesta definitiva. Las líneas, que datan de entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, fueron creadas por la civilización Nazca utilizando una técnica simple, removiendo la capa superior oscura de piedras para revelar el suelo más claro debajo. Pero, lo verdaderamente desconcertante es la precisión con la que estas figuras fueron trazadas, a pesar de que los Nazca no tenían la capacidad de verlas desde el aire. Hay más de 300 figuras, entre las que se incluyen animales como el colibrí, el mono y el lagarto, además de líneas rectas y formas geométricas que se extienden por kilómetros. ¿Cómo pudieron haber logrado semejante perfección sin ayuda de tecnología avanzada? Las teorías abundan. Algunos investigadores creen que las líneas eran ofrendas a los dioses, posiblemente relacionadas con rituales religiosos o astronómicos. Las figuras podrían haber tenido un propósito ceremonial, sirviendo como caminos o escenarios para eventos sagrados. Pero la teoría más intrigante es también la más controvertida, que las líneas fueron creadas como señales para visitantes extraterrestres. Esta idea se popularizó en la década de 1960, cuando el escritor Erich von Däniken sugirió que los Nazca podrían haber estado en contacto con seres de otros mundos, utilizando las líneas como una especie de pista de aterrizaje o mensaje codificado. Aunque esta hipótesis es ampliamente criticada por la comunidad científica, sigue siendo una de las favoritas entre los aficionados a los misterios. A pesar de los numerosos estudios, lo cierto es que el propósito exacto de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. Algunas teorías más recientes sugieren que podrían haber sido relacionadas con rituales para atraer la lluvia en un entorno desértico. Número 2. Majestuosa, imponente y atemporal, la Gran Pirámide de Giza es uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. Erigida hace más de 4.500 años, sigue siendo un misterio cómo una civilización antigua fue capaz de construir una estructura tan colosal con la tecnología de la época. La pirámide original, que alcanza una altura de casi 147 metros, fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años, hasta que las catedrales medievales comenzaron a competir en altura. Pero a diferencia de las construcciones modernas, esta maravilla fue levantada sin grúas, maquinaria avanzada o materiales de construcción como el acero o el hormigón. El enigma no es solo su tamaño, sino la precisión asombrosa con la que fue construida. Las piedras utilizadas en su edificación, algunas de hasta 80 toneladas, fueron transportadas desde canteras lejanas y se colocaron con tal exactitud que, incluso hoy en día, con toda nuestra tecnología moderna, sería un desafío replicar la misma obra. Pero el verdadero misterio de la Gran Pirámide no es solo cómo se construyó, sino por qué y para qué. La versión oficial es que fue concebida como la tumba del faraón Keops, pero sorprendentemente, nunca se ha encontrado una momia en su interior. De hecho, a diferencia de otras pirámides, la Gran Pirámide carece de inscripciones o decoraciones que indiquen un propósito funerario. ¿Pudo haber tenido otra función más allá de servir como mausoleo? El interior de la pirámide también guarda secretos. La disposición de sus cámaras y corredores es única. La llamada Gran Galería, con su impresionante altura y su alineación precisa con ciertos cuerpos celestes,
ha llevado a algunos a especular que la pirámide era en realidad un enorme observatorio astronómico. Algunos investigadores y teóricos de lo paranormal sugieren que la Gran Pirámide fue construida con la ayuda de tecnología extraterrestre y que podría haber sido una especie de estación de comunicaciones o incluso un portal hacia otras dimensiones. Número 1. En el año 1900, un grupo de buzos encontró, en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, uno de los artefactos más misteriosos de la historia, el mecanismo de Anticitera. Este complejo y pequeño dispositivo de bronce, cubierto de engranajes, ha desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. Se trata de un mecanismo mecánico asombrosamente avanzado que data de hace más de 2000 años, y su diseño no se volvió a ver hasta la aparición de relojes en el siglo XIV. El mecanismo de Anticitera es considerado el primer ordenador analógico de la historia. Sus intrincados engranajes parecen haber sido utilizados para predecir movimientos astronómicos, como los ciclos del Sol y la Luna, los eclipses e incluso las posiciones de algunos planetas. Esto sugiere que los antiguos griegos poseían conocimientos científicos y técnicos muy avanzados, mucho más de lo que se creía anteriormente. Sin embargo, nadie sabe exactamente quién lo construyó o cómo lo hicieron. La tecnología necesaria para crear algo así era, en teoría, desconocida en esa época. El nivel de precisión y complejidad del dispositivo plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo es posible que una civilización antigua tuviera acceso a este tipo de conocimiento? ¿Se trataba de un artefacto único o existían más mecanismos como este, perdidos en el tiempo? Algunos sugieren que pudo haber sido diseñado por Arquímedes o por algún otro genio de la antigüedad, mientras que otros especulan que este dispositivo es prueba de que hemos subestimado enormemente los logros tecnológicos de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado otro artefacto similar, lo que lo convierte en un enigma único. El mecanismo de Anticitera nos recuerda que aún existen misterios ocultos en la historia de la humanidad y que el conocimiento avanzado puede haberse perdido con el paso del tiempo. Hoy en día, sigue siendo uno de los mayores misterios no solo de la antigua Grecia, sino del mundo entero. Si te ha gustado el video, te agradecería mucho que le dieras like y te suscribieras al canal para más contenido de terror. También apreciaría muchísimo si agregaran un comentario, ya que así mis videos les aparecerán a más personas. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides, los misterios empiezan cuando las luces se apagan.